Eran las 9 de la noche del jueves 26 de julio de 1956, cuando el valiente periodista Manuel Acosta Meza fue asesinado de 3 impactos de arma de fuego en el patio delantero de su domicilio, ubicado en la calle Segunda y H de la zona centro de Tijuana. Acosta Meza minutos antes se encontraba cenando junto a sus hijos. Entonces, frente a su casa, se estacionó un vehículo con 4 hombres a bordo. Uno de ellos descendió del auto y desde la puerta del pequeño cerco de la casa gritó varias veces al periodista. Acosta escuchó el llamado, paró de cenar y salió hasta el patio. En eso, el asesino se acercó al comunicador y le dijo: «Buenas noches, ¿sabe usted dónde vive esta familia?», enseñándole al mismo tiempo un papel. De repente, el desconocido abrió fuego contra Acosta. Le disparó en 3 ocasiones. Le dio en la cabeza, pecho y estómago, lo que hizo que el periodista perdiera la vida al instante. Testigos del crimen mencionaron que el sicario caminó tranquilamente y se subió al auto, mientras muy despacio desaparecieron de la escena. Al llegar los cuerpos policíacos a la casa de Acosta, se movilizaron rápido en busca de pistas. Lo hacían de manera apresurada y sin investigación. Atrapaban a supuestos sospechosos solo por su aspecto físico. Esto aunado a un extraño comportamiento del gobierno, quien impidió el trabajo del servicio secreto en este caso. Todo a pesar de que dicha corporación tenía ya una pista sólida de los presuntos asesinos. Uno de los primeros sospechosos que fue detenido por la policía de Tijuana fue un hombre llamado Óscar Burgueño, el cual pudo comprobar su inocencia al contar a los policías con todo detalle que a la hora del crimen estaba cenando junto a su familia. También demostrando una supuesta equidad, la policía local detuvo a uno de sus compañeros, al de nombre Raúl Lagos. Este pudo demostrar su inocencia, comprobando que desde las 6 de la tarde de aquel día se encontraba de servicio en un bar llamado La Gloria. Las horas pasaban y el pueblo tijuanense y la prensa local, indignados, clamaban inmediata justicia. Esto provocó airadas protestas y manifestaciones en la ciudad que generaron un movimiento rápido y desesperado del gobierno, el cual, por calmar aquellas protestas, apareció de la nada al supuesto asesino del periodista. Aquel hombre era un triste obrero de la colonia Alemán, llamado Manuel González. A este lo detuvieron dentro de su domicilio. La policía ingresó a su vivienda sin orden judicial, registraron todo y encontraron el arma homicida en un pajar. Sin embargo, los testigos del crimen de Acosta no lo reconocieron y el hombre quedó libre. Con el paso de los días empezaron las diferentes versiones y especulaciones sobre quién o quiénes serían los asesinos. Unos decían que otro periodista había sido el criminal, pero la versión más sólida y sonada, además de ser plenamente identificada por los vecinos y testigos del homicidio, decía que los autores del crimen eran los llamados chemitas, quienes se desempeñaban como guardaespaldas del entonces gobernador de Baja California. El asesinato de Acosta Meza en su momento llegó a ser noticia internacional. Fue el segundo extra en la historia del periódico El Heraldo. Su deceso fue el primer asesinato registrado a un periodista en Baja California, ya que en el año del suceso, dicho estado iniciaba prácticamente como territorio libre y soberano, con un primer gobierno constitucional. Con todo y esto, 5 semanas después del asesinato del periodista, El Heraldo de Baja California publicaba su tercera edición extra, dando a conocer que se había detenido a uno de los autores del homicidio. Con el detenido, dio inicio una investigación contra el grupo de guardaespaldas del gobernador. Estos eran dirigidos por un sujeto con fama de matón, llamado José María, alias El Chema. Es por él
que al grupo se le identificaba como los Chemitas. El detenido estaba escondido en un rancho. En el juicio negó las acusaciones en su contra, pero los testigos lo identificaron claramente como el que disparó en contra del periodista. Al final, el proceso fue lento y todos quedaron libres por falta de pruebas, ya que con el paso de los años fueron cayendo los demás involucrados. Este caso, como muchos otros, quedó en el olvido. Acosta Meza no era una pluma brillante, pero sí un hábil reportero. Trabajaba para la agencia United Press y para un periódico de la vecina ciudad de San Diego, California. En Tijuana, era propietario y director del semanario El Imparcial. Antes, había trabajado para el diario ABC Zona Costa, el cual abandonó cuando el gobierno en turno movió a líderes y sobornó a redactores de aquel órgano. Su fuerte siempre fue hablar con la verdad. Sus amigos más cercanos lo conocían como el Buffalo Bill por el sombrero tipo vaquero que siempre traía puesto. Fue en el periódico El Imparcial donde comenzó a llamar la atención del gobierno y la mafia local, ya que Acosta Meza era un duro crítico del entonces gobernador de Baja California, Braulio Maldonado, y del presidente municipal de Tijuana en turno, Gustavo Aubanel Vallejo. En una de sus investigaciones, Acosta Meza destapó una red de corrupción e impunidad que ocurría en la cárcel pública de Tijuana. Además, hizo fuertes críticas a la prostitución y la venta de drogas que se llevaba a cabo en la ciudad. En sus columnas del Imparcial, siempre dejaba asentado que no le importaba morir en defensa de sus ideales. Y así fue. Días antes de su asesinato, Acosta Meza amagó con publicar una lista con los nombres de los regenteadores de las 40 principales casas de citas, conocidas en ese entonces como los kilómetros. Según él, expondría la ubicación exacta de dichos burdeles clandestinos. Además, pondría al descubierto los nombres de los funcionarios públicos que protegían esta red de prostitución, donde supuestamente se encontraban parientes del gobernador y presidente municipal de Tijuana en turno. Al final esa lista nunca vio la luz y quedó para la historia del periodismo local como un misterio. Muchos especularon de que eso había sido su sentencia de muerte. El crimen de Acosta hasta el día de hoy sigue impune, a pesar de que hubo mucha presión para esclarecerlo, inclusive con una película estadounidense llamada Tijuana History, la cual fue vetada en México. Finalmente, y en su honor, en la banqueta de la que fuera su casa, se colocó un pequeño monumento con los rostros de los periodistas caídos en Tijuana. Así fue como acallaron la voz de un periodista tijuanense, pionero en hablar con la verdad, que con su pluma ponía a temblar al gobierno corrupto y a la mafia, los cuales al final usaron sus artimañas para acabar con un hombre que con tinta y papel simbraba los rincones más oscuros de la impunidad del poder. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.